¿Alguna vez sentiste que algo te falta, incluso cuando todo parece estar en su lugar? ¿Alguna vez miraste al cielo y te preguntaste si existe algo más allá de lo que tus ojos pueden ver? La mayoría de las personas cree que comenzar en la espiritualidad requiere un gran viaje, un cambio radical, tal vez incluso adherirse a alguna religión. Pero, ¿y si te dijera que esa idea es completamente equivocada? ¿Y si ya estuvieras dentro de la espiritualidad y simplemente no lo supieras? Esta es la primera ilusión que necesitamos disolver. No existe separación entre lo espiritual y lo material. El mundo no está dividido entre lo visible y lo invisible. Tú no estás fuera de la espiritualidad. Tú eres la espiritualidad en movimiento, respirando y viviendo en este mismo instante. Cada pensamiento, cada gesto, cada respiración, todo es manifestación del espíritu. No vinimos de un mundo espiritual a vivir en un mundo material. Somos seres espirituales teniendo una experiencia profundamente espiritual, incluso dentro de la materia. El cuerpo físico, los átomos que nos componen, las sensaciones, todo eso también es espiritual. La materia no es lo opuesto al espíritu, es simplemente su forma condensada. Y si estás aquí, viendo este video, eso ya forma parte de tu despertar. Porque la espiritualidad no comienza en templos, iglesias o retiros. Comienza cuando te haces preguntas, cuando sientes que hay algo más allá de la rutina, más allá de las obligaciones, más allá de lo que tus 5 sentidos captan. Si esto te está haciendo sentido, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí desmitificamos la espiritualidad y te ayudamos a recordar quién eres realmente. Desde que nacemos, nos condicionan a creer que solo existe lo que se puede tocar, ver o medir. Pero hay algo en nosotros que siempre lo supo. La realidad va mucho más allá de los sentidos físicos. Sin embargo, fuimos educados para vivir bajo una gran limitación: la creencia de que estamos separados de lo divino. Las religiones, creadas después por los seguidores de grandes maestros, como Jesús o Buda, vinieron con manuales, dogmas y reglas. Pero los propios maestros nunca quisieron fundar instituciones. Cristo no quiso fundar una iglesia. Buda no deseaba crear el budismo. Lo que trajeron fue sabiduría, visión expandida, reconexión con lo divino interior. Pero con el tiempo, esa sabiduría se volvió sistema. Y el sistema dice: solo serás espiritual si sigues este manual. Pero la verdad es simple y revolucionaria. Tú ya estás conectado con lo divino. Nunca te separaste. La idea de que necesitas hacer algo para reconectarte con Dios es una trampa creada por el miedo, porque Dios no está en un trono distante, juzgando tus acciones. Dios está en todo, incluso en ti, y esto no es solo una idea bonita, es una verdad metafísica. Las tradiciones más antiguas del mundo, como el hermetismo, ya lo decían: todo es mente. El universo es la manifestación del pensamiento del Creador. Todo lo que existe, tú, yo, esta pantalla, este sonido, es un sueño divino manifestándose. Como dice la tradición hindú, es Shiva quien sueña toda la realidad. Y algún día, cuando despierte, todo volverá a disolverse. Pero mientras el sueño sucede, cada uno de nosotros es una máscara de ese creador. Somos expresiones individuales de un mismo todo. Dios jugando a ser tú. Dios experimentando el mundo a través de tus ojos, tus sentimientos, tus elecciones. Por eso, no existe eso de volver a Dios. Tú eres Dios en forma humana. Cuando aceptas eso, dejas de buscar afuera. Dejas de pedir, de suplicar, de negociar con lo sagrado. Y comienzas a vivir con ligereza, con fe, con presencia. Porque sabes que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Pero el ego, esa identidad que creamos aquí en la tierra, odia esa idea. Porque disuelve el yo separado. Nos recuerda que no somos el centro del universo. Somos el propio universo expresándose de forma individual. Esa resistencia es lo que hace que tanta gente sufra. Creamos la idea de un Dios Papá Noel, que nos recompensa si somos buenos, y un Dios castigador, que nos condena si fallamos. Pero ¿qué tipo de divinidad sería esa, que crea seres imperfectos, sin instrucción espiritual clara, y luego los castiga por errores inevitables? Ese es un concepto anticuado, que solo alimenta culpa, miedo y separación.
Una espiritualidad verdadera no se basa en el miedo al castigo, sino en el amor por la verdad, en el reconocimiento de que todo está conectado, en el entendimiento de que no hay nada fuera de Dios. Y cuando comprendes eso, la pregunta deja de ser ¿cómo empiezo en la espiritualidad? Y se convierte en ¿cómo puedo recordar quién soy? Imagina un juego donde nadie te enseña las reglas y aún así eres juzgado por cada movimiento. Suena injusto, ¿verdad? Pues esa es exactamente la lógica del Dios que la humanidad ha aprendido a temer. Un Dios punitivo, sádico, que castiga los errores de criaturas ignorantes como si fueran crímenes eternos. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión? ¿Y si el verdadero creador no fuera ese verdugo celestial, sino la propia vida fluyendo dentro de ti? Muchos de nosotros crecimos con la idea de que el infierno es un lugar real, donde los pecadores arden por toda la eternidad. Pero piensa un momento, ¿qué podría ser más cruel que castigar eternamente a un ser que solo se equivocó por no saber lo que hacía? ¿Dónde está el amor en eso? La verdad es que ese concepto de castigo eterno fue una invención humana, sostenida por el miedo, la ignorancia y el control. Leer obras como La Divina Comedia puede ser inspirador desde lo literario, pero profundamente destructivo cuando nos hace creer que nuestros errores son imperdonables. La espiritualidad verdadera no nace de la culpa, nace del reconocimiento de nuestra dualidad interna. Somos ego y somos divinidad al mismo tiempo. Somos luz y sombra, cielo y tierra, creador y criatura. Y eso no es un error, es una danza cósmica. El ego es nuestra máscara, nuestra identidad individual. Nos da un nombre, una historia, una personalidad. Pero el ego por sí solo no basta para sostener una vida plena. Necesita estar en armonía con lo divino, con aquello que es eterno en nosotros. No se trata de eliminar el ego, se trata de guiarlo. No hay espiritualidad auténtica sin ese encuentro interior. La dualidad está en todo. Yin y yang, masculino y femenino, acción y contemplación. Y en ese contraste entre el ego y lo divino es donde habita nuestra fuerza. La clave está en el equilibrio. El ego nos permite vivir experiencias únicas, pero es lo divino lo que da sentido a todo eso. Solo que el sistema en el que vivimos no quiere que encontremos ese equilibrio. Desde la escuela nos entrenan para competir. Desde pequeños aprendemos que mejor y peor definen nuestro valor. Crecemos en una sociedad que refuerza el ego y olvida el espíritu. Y cuanto más se inflama el ego, más se apaga lo divino. Y con él, también se apaga la vitalidad, la salud, el entusiasmo por la vida. Vivimos rodeados de pantallas, comparaciones, métricas. Todo nos empuja a creer que debemos ser más de lo que somos, más bellos, más productivos, incluso más espirituales. Pero esa presión constante solo genera desconexión. La vida comienza a perder brillo, la mirada se apaga, el cuerpo enferma y el vacío se instala. Pero la cura no está afuera, está en el reencuentro con lo divino que habita en nosotros. La energía que mueve el universo es la misma que late en tu corazón. Es ella la que hace que una semilla se convierta en árbol, que el sol salga cada día, que tu respiración continúe mientras duermes. Cuando el ego se impone sobre lo divino, esa energía se retrae. Es como si la chispa de la vida se escondiera tras nubes densas, y ahí es donde surgen los desequilibrios. Ansiedad, enfermedades, depresión, apatía. Pero cuando esa chispa vuelve a brillar, todo cambia. ¿Alguna vez tuviste ese momento en que te sentiste totalmente vivo? En que el tiempo pareció detenerse. Tal vez al sostener por primera vez a tu hijo, en un viaje inolvidable, en un abrazo profundo, en un instante de verdadero placer. Eso es lo divino manifestándose sin interferencias. Es la vida siendo sentida en su totalidad. Ahora imagina sentir eso no solo por segundos, sino vivir así, en paz, en presencia, con sentido. Eso es posible. Ese debería ser el estado natural del ser humano. Pero para eso es necesario desaprender. Desaprender el miedo, desaprender la culpa, desaprender la idea de que estás separado del Creador. La educación que recibimos, la cultura que nos rodea, las religiones que nos guiaron, casi todas reforzaron la separación. Reforzaron que somos solo cuerpo, que el espíritu es algo lejano.
que Dios está distante, que solo los puros entran al cielo. Pero el cielo no es un lugar. El cielo es un estado de conciencia, y comienza cuando el ego deja de luchar contra lo divino y empieza a servirle. No se trata de volverse un santo, no se trata de negar el cuerpo, ni de fingir perfección. Se trata de aceptar que hay algo más grande dentro de ti, y dejar que eso te guíe. Se trata de dejar de vivir en automático, y empezar a vivir con presencia. Y eso es espiritualidad. No un conjunto de reglas, sino un estado de alineación entre el ego y lo divino. ¿Alguna vez deseaste que una nave viniera a buscarte? Que los arturianos descendieran y te llevaran a un lugar donde todo fuera más ligero, más justo, más espiritual. Tal vez soñaste con descansar al morir, pensando que cualquier lugar sería mejor que esta vida. Esos pensamientos, aunque comprensibles, revelan una herida silenciosa, la desconexión con tu propia esencia. Esa idea de que la salvación vendrá desde fuera es el último suspiro del ego. Cuando el ego está vacío, sin energía, comienza a fantasear con rescates milagrosos. Pero mira, el ego es solo una máscara. No tiene energía propia. Solo se sostiene en pie porque aún hay una chispa del divino alimentándolo todo. El ego, por sí mismo, es inerte. Sin la presencia de esa chispa divina, simplemente colapsaría. Y sin embargo, es ese ego el que hemos venido alimentando. Lo alimentamos con creencias, miedos, comparaciones, vanidades, distracciones. Le damos atención a todo, menos a lo que realmente nos nutre, nuestro espíritu. Entonces llega el cansancio, la apatía, la sensación de estar desconectado del mundo. Aparece el deseo de desaparecer, y al mismo tiempo, la esperanza ilusoria de que el cielo se abrirá y algún Salvador vendrá a arreglarlo todo. Pero el Creador no actúa así, no rescata. Él espera. Espera a que el ego se rinda. Espera a que la máscara reconozca que no puede caminar sola. Y aun cuando estamos en negación, en rebelión, su amor es tan grande que no nos abandona. ¿Quieres saber por qué tantos espíritus quedan atrapados en el umbral, sufriendo, sin encontrar la luz? Porque el ego no quiere inclinarse, no acepta ser guiado, quiere controlar, quiere decidir, quiere dominar incluso a Dios. Pero lo divino no obliga, invita. Y si aceptas esa invitación, todo comienza a cambiar. La vida empieza a fluir. Las cosas se vuelven más ligeras. No porque los problemas desaparecen, sino porque tú cambias la forma de vivirlos. Y el primer paso es aprender a soltar el barco en el río. Esa frase, en apariencia sencilla, suelta el barco en el río, es una llave profunda. Significa dejar de intentar controlar todo con la mente y el ego. Significa permitir que la corriente de la vida te conduzca, confiar en que existe una inteligencia superior, un flujo sagrado guiando cada paso. Cuanto más confías, más energía recibes. Más se alinean las cosas, más vivo te sientes. Porque finalmente el Creador puede fluir a través de ti, no contra ti. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo equilibrar el ego y lo divino? La respuesta es tan antigua como la humanidad: la meditación. La meditación es el puente entre el ruido y el silencio, entre la máscara y la esencia. No por casualidad está presente en todas las tradiciones espirituales verdaderas. Los maestros, las escuelas iniciáticas, las órdenes esotéricas, todos han utilizado esta herramienta milenaria, porque funciona. Meditar es silenciar el ego, y cuando el ego calla, lo divino aparece. Así de simple, pero no esperes que eso suceda de inmediato. Al principio, cierras los ojos y ¿qué aparece? Una avalancha de pensamientos, imágenes del pasado, preocupaciones del futuro, deseos, frustraciones, listas mentales. El ego empieza a gritar, porque se alimenta del tiempo, vive del pasado y del futuro. Una mente inquieta es el termómetro de un ego dominante. Si estás constantemente pensando, comparando, recordando o anticipando, el ego está al mando. Por eso meditar parece tan difícil al principio, porque el ego lucha por su supervivencia. Pero con el tiempo, con práctica constante, empiezan a surgir pequeños espacios de silencio. Primero, medio segundo.
Luego, 1 segundo, 3 segundos. Y en esos breves intervalos, lo divino aparece. Como un delfín que emerge desde lo profundo y luego se sumerge otra vez. Y cuanto más practicas, más frecuente y más profundo se vuelve ese encuentro, hasta que llega un momento en el que el silencio es tan vasto que sientes la totalidad dentro de ti. Es lo que Buda llamaba la nada que es todo. Cuando el ego se calla, el ser florece, y te sientes conectado con todo, sin esfuerzo. Esa conexión disuelve el juicio, el miedo, la necesidad de competir. Porque al percibir que todo es divino, ya no quieres dañar a nada ni a nadie. Por eso los monjes caminaban con escobas, apartando hormigas del camino, porque veían a Dios en cada ser. Y mira, no estamos hablando de una utopía inalcanzable. No necesitas volverte ermitaño para acceder a lo divino. Solo necesitas empezar. 5 minutos al día. Un simple hola a tu espíritu. Silencio, respiración, escucha. Puedes trabajar todo el día, pero si separas 20 minutos para ese reencuentro, eso ya lo transforma todo, porque accedes a una fuente de energía que no existe en ningún lugar del mundo exterior. Es una energía sagrada, vital, infinita, y esa energía no proviene de rituales costosos, gurús o portales místicos. Ya está ahí, dentro de ti, esperando, en silencio. Existe un error silencioso que muchos cometen al comenzar el camino espiritual: querer huir de la experiencia humana. Quieren vivir solo en la luz, ignorando las sombras. Quieren ascender, pero desprecian lo que sienten. Buscan paz, pero tienen rabia de sus propios dolores, y no se dan cuenta de que la verdadera espiritualidad comienza exactamente ahí, en el abrazo de lo que somos. La vida no exige que seas perfecto, solo exige que seas sincero, con tu luz y con tu sombra. Mucha gente busca incansablemente terapias, rituales, energizaciones, como si intentara llenar un vacío con más energía externa. Y claro, a veces necesitamos un apoyo, un impulso. Pero la pregunta es, ¿alguna vez has intentado encontrar esa energía dentro de ti? No necesitas 20 minutos diarios en silencio absoluto. Empieza con 5. En medio del caos, cierra los ojos, respira profundamente y dite: estoy aquí. Me permito sentir lo divino en mí. Ese es el primer paso. Y cuando haces eso, algo mágico comienza a ocurrir. La luz del espíritu empieza a iluminar lo que estaba escondido. Y ahí surge el siguiente desafío: enfrentar tus sombras. Egoísmo, envidia, rabia, orgullo. Todo eso es parte del paquete humano. No existe alma encarnada en la tierra que esté completamente libre de esas emociones, y negarlas solo les da más poder sobre ti. Cuando dices no puedo sentir esto, estás alimentando al propio monstruo. Pero cuando miras la sombra con compasión y dices, sí, también siento esto, y está bien, algo cambia. Empiezas a entender. La envidia no es el fin del mundo, es solo el reflejo de una carencia, de una comparación. La rabia no te define, revela un límite cruzado, un dolor no sanado. La sanación no está en reprimir, está en comprender. Usa las metáforas de la vida sencilla. Separa tus emociones como nuestras abuelas separaban los granos de frijol, uno a uno, con atención, con paciencia. Así, las emociones dejan de ser enemigas y se vuelven aliadas de tu despertar. Las terapias son grandes aliadas en ese proceso. Hablar, desahogarte, escucharte con ayuda, es liberador. No para corregirte, sino para integrarte. Porque no eres solo luz, eres un todo. Y esa integración solo ocurre cuando dejas de castigarte. La culpa es una de las herramientas más peligrosas del ego. Te ata al pasado, te convence de que no mereces lo divino y te aleja de la ligereza de la vida. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por comer, por fumar, por descansar, por decir no? ¿Y qué te ha traído eso, además de más peso, más dolor, más represión? La culpa no transforma, aprisiona. Si vas a equivocarte, hazlo con conciencia. Y si puedes corregir, hazlo con amor. Pero deja de lastimarte internamente con exigencias imposibles. Como decía el maestro, primero, sé humano.
Esa frase toca profundamente, porque nos recuerda que estamos aquí, antes que nada, para vivir como humanos, para sentir nostalgia, celos, amor, apego, pérdida, para reír, para llorar, para tropezar y levantarnos, para equivocarnos con alguien y luego pedir perdón, para ser contradictorios a veces, porque incluso eso es espiritual. Ser espiritual no es vestir de blanco y vivir en silencio en las montañas. Es vivir con conciencia en medio del caos. Es tomar un café con tu sombra. Es reírte de tu ego de vez en cuando. Es respirar profundo y decir, está bien, estoy intentando. Y eso está bien. Y entonces, sin esfuerzo, el ego empieza a relajarse. Lo divino empieza a florecer. El equilibrio ocurre. No necesitas luchar contra ti mismo, solo entender lo que sucede dentro de ti y aceptar. La compasión sana. Y no solo la compasión hacia los demás, sino la compasión hacia ti mismo. Mirar tu historia con ternura, reconocer que hiciste lo mejor que pudiste en cada momento, que tal vez te equivocaste, sí, pero también acertaste muchas veces, que no puedes volver al pasado, pero puedes ser diferente ahora, porque el ahora es todo lo que existe. Ya no necesitas seguir girando en la culpa, no necesitas cargar el peso de 1000 versiones de ti mismo. Todo eso forma parte del aprendizaje. No hay nada en ti que lo divino no conozca ya, y aún así te sostiene, aún así te ama. Ser espiritual es vivir, simplemente vivir, con ligereza, con presencia, con entrega. Y si caes, está bien, te levantas. Y si te equivocas, está bien, aprendes. Y si tienes miedo, está bien, caminas igual. Entonces, ¿cómo comenzar en la espiritualidad? Comenzando a vivir, con todo lo que eso implica, aceptando que eres ego y espíritu, sombra y luz, errante y sagrado, y que eso es más que suficiente para ser llamado divino. Si este video tocó algo dentro de ti, no ignores esa voz. Es tu divinidad pidiéndote más presencia, más verdad, más vida. Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con quien también sientas que está listo para despertar. Vamos a expandir esta conciencia, alma por alma. Porque el mundo no necesita más perfección. Necesita más personas vivas, sintiendo y viviendo de verdad. Hasta nuestro próximo encuentro.